Bien, chiquillos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Missy, ¿quiere saludar también? Muy Vamos buenas tardes, chiquillos. Así es. Chiquillos, como ustedes sabrán, el viernes se envió un correo a cada uno de ustedes y profesores, los profesores jefes en realidad lo enviamos, y para ingresar a este encuentro virtuales va a ser un requisito tener la cámara encendida. En mi caso, en la clase de lenguaje, basta con encenderla los primeros minutos, verificar su identidad, y posterior a eso la tienen que, o sea, si quieren, la pueden dejar encendida, o bien la pueden apagar, ¿ya? Eso lo deciden ustedes, pero ahora, al inicio, necesito que enciendan todos sus cámaras. Hola Ignacio, muy bien, Hola, déjenla encendida Ignacio. nomás. Gracias. Ujú. Perfecto, Esteban. Hola, encendiendo las Nico. camaritas, no la apaguen todavía, enciéndanla Hola, nomás. Marco. Hola, Ervin. Hola, Tomás. Hola, Fernanda. Ujú. Hola, Bien, Manuel. excelente, Benja. chiquillos. Hola, Felipe. Ujú. Criptovalaros, por acá me faltan algunos todavía. Hola, Cristóbal. Eso. Daniela. Ahí, Benjamín Cárdenas. No Ujú. se ve su cara ni nada. Necesito que se vea, por ¿Dónde está? favor. Ah, ya. No lo vemos. Vemos una ventana. Ahí está, Ahí sí. Benjita. Ahí Bueno. sí. Hola, Benja. Vamos al resto, chiquillos. Creo que no tienen mayor inconveniente. Señorita Daniela, Camila, don Rubén, Maite, Clemente, Simon, Monse. Bien, Gracias, Montserrat. bien, Monse. Bien. Falta señorita Daniela, por favor. Maite. Sí, esto se va a pedir en todas las asignaturas por si acaso. Puede ser al principio, a durante la clase, así que es importante por seguridad saber si estamos con ustedes o no. Ya. Mister, mi Ah, mamá perfecto. le envió un correo. Ya. Ya. Perfecto. En el caso Daniela Burgos, lo mismo, ¿ah? Si que tiene algún inconveniente, importante hacerlo saber vía correo electrónico, su apoderado. Bien. Falta Rubén, Clemente, Simon. Ujú. Ahí está Clemente, Ahí está. Hola, apareció. Clemente. Gracias. Nos faltan Simón, ¿no? Perfecto, Daniela. Acá yo vamos a quedar atentos también a lo que se mencione. Y ahí apareció Simón. Ahí está. Bien, ahí estamos. Podemos iniciar entonces esta clase. A ver. Bien, chiquillos, ahora que ustedes ya están aquí en camarita, pueden apagar sus cámaras si así lo estiman conveniente. No es necesario tener encendida todo el bloque. Y vamos a iniciar entonces con la clase que teníamos preparada para hoy día. Participantes, vamos a dejar todo listo acá. Ahora sí, que estén todos muy bien. Vamos a iniciar esta clase. Bienvenidos a su encuentro virtual de aprendizaje, segundo año medio. Ya verificamos su identidad y podemos continuar. Miss, le doy el paso entonces para que usted continúe. Así es. Muchas gracias. Bien, entonces el objetivo y actividades de la clase. Vamos a hacer, todavía estamos en el nivel 1, donde vamos a trabajar la comunicación oral. El OA 19, donde vamos a comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, entre algunas otras cosas, considerando qué cosa, los argumentos y los elementos de persuasión que usa el hablante para sostener una postura, diferentes puntos de vista expresados en los textos. Que la actividad que vamos a realizar hoy, vamos a hacer una explicación en base a un PPT, ¿cierto? Sobre los dos criterios a considerar. Tenemos una proyección de un texto oral, argumentativo, y una realización de una actividad de comprensión de los indicadores por grupo. Se está conectando recién un estudiante. Necesito a Alfonso que si activas tu cámara, por favor, Alfonso Wala, ya que nosotros ya comenzamos la clase y le pedimos al principio, necesito que actives tu cámara por un segundo para ver si eres tú y luego la puedes apagar, no hay problema. ¿Tengo que activar la cámara? ¿Tengo el micrófono? Sí, porque se envió un correo, Alfonso, es por seguridad. Y en todas las asignaturas va a pasar lo mismo. Se va a pedir en 2 veces el caso si es que no la quieren activar o algo así. Si no, retiramos de la sala. Es solo un segundo para ver si eres tú. Nada más.
Perfecto. Ya, muchas gracias, Alfonso, eso era todo. Bien, avanzamos, mister, con el PPT. Bien, antes de, ya, ¿cierto? Vimos lo que vamos a trabajar, vimos el OA, ¿cierto? ¿Qué hicimos la clase pasada? Pueden activar su micrófono o por el chat. Estoy atenta aquí. ¿Qué fue lo que hicimos la clase pasada? ¿Qué hicimos? Dice Benjamín. Eso tienen que saberlo ustedes, yo me acuerdo, pero comentamos un video. Muy bien, Maite. Comentamos un video sobre la escuela. Perfecto. Muchas gracias. Ya me acordé, dice Benja. Excelente. Bien, la Maite, ¿cierto? Dice que vimos un video que comentábamos sobre la escuela. Pero ese video tenía algo muy en particular, ¿cierto? ¿Qué más falta ahí? Ahí la Maite está dando bien ahí, haciendo un pequeño recordatorio. ¿Qué más falta? Era una charla. Perfecto, Esteban. Excelente, muy bien. ¿Qué más si podemos aportar? Era una charla, ¿cierto? Vimos videos, se hablaba sobre la escuela, dicen, ¿cierto? ¿Con ¿Qué qué más? propósito? ¿Con qué propósito vimos ese video? Propósito informativo, ¿o no? Ya, es el propósito del video, pero nosotros, ¿con qué intención vimos el video? Sí. Muy bien, Maite, ya, excelente. Bien, eso fue una parte. Vamos a continuar, pero con lo que dijo Maite, es suficiente para dar inicio entonces a esta clase. Tuvimos una actividad, excelente. Bien, chiquillos, para que ustedes sepan más o menos, o para que recuerden en realidad, porque ustedes ya lo saben, la actividad viene a concretar algún elemento de la clase, ¿ya? Por lo tanto, hicimos la actividad. Si bien la actividad ocupaba gran parte del tiempo, el propósito de eso era poner en práctica lo que nosotros vimos de manera teórica, ¿ya? Y recordemos que su objetivo, que lo tengo acá, aparece harto texto, pero es para que ustedes más o menos se recuerden, que nosotros tenemos que comprender textos orales y audiovisuales. Por lo mismo, le proyectamos esa charla de ese chico que hablaba, ¿cierto?, de la escuela, que cortaba la creatividad, que tenía poquita lección, y para poder evaluar que ustedes han comprendido, hicimos esa actividad. Recordemos que tenían que analizar estos 4 elementos que aparecen acá. Estos primeros 4 elementos, voy a poner acá el puntero láser, estos 4 elementos que aparece acá, la postura personal, es decir, ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que planteaba el emisor, y qué argumentos decían ustedes para estar de acuerdo o estar en desacuerdo. Luego, ordenar la información de lo más importante a lo menos importante, y esa era la segunda pregunta. Una tercera pregunta era relacionada al contexto en el que se enmarcan los textos, es decir, recordemos que los textos están influenciados por el contexto de enunciación. ¿Qué quiere decir esto? Que donde yo lo diga, frente a quien lo diga, cuando yo lo diga, va a afectar el tipo de texto que yo voy a elaborar o voy a poner en práctica, en una práctica social. Y finalmente, el uso de estereotipos, clichés y generalizaciones. Esa era la otra pregunta que finalizaba este análisis de esta actividad. Como anduvimos muy cortito en esa clase, es decir, alcanzamos muy justo en los tiempos, para esta clase tengo pronosticado, si se dan cuenta, el mismo objetivo, o A19, pero el considerando van a ser estos 2 elementos. Los diferentes puntos de vista expresados en el texto y la parte argumentativa que aparece acá. A ver, esto que aparecía aquí. Los argumentos y elementos de persuasión que usa el hablante para sostener una postura, y finalmente los diferentes puntos de vista expresados en el texto. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar en base a lo mismo que les mencioné anteriormente. Si se dan cuenta, lo que se le pide acá, argumentos, elementos de persuasión, puntos de vista, están más ligados a los textos de carácter argumentativo que a los textos expositivos, o por ejemplo un texto narrativo. No me sirve, por ejemplo, escuchar un cuentacuento y tratar de analizar los argumentos, tratar de analizar los puntos de vista. No me sirve ese tipo de texto para los criterios que aquí me piden.
sino que tengo que analizar un texto que sea de carácter argumentativo. Vamos a explicar brevemente, tal como lo hicimos en la clase pasada, estos dos elementos a analizar. Posteriormente vamos a realizar una actividad y vamos a responder dos preguntas relacionadas a lo mismo. Bien, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación comunicativa de carácter argumentativa, como sería un debate, y yo sé que usted también ha participado como público en un debate, y quizá en otra instancia podíamos haberlo hecho también de manera presencial, y ustedes como protagonista participaron en un debate como público, y este debate implicaba que existen dos grupos, y moderador y público. Dentro de estos grupos, cada uno adopta una postura. Una postura puede estar a favor o en contra de la temática planteada. Y no solo basta con tener una postura, sino que necesitamos argumentos, y cada uno de los dos grupos necesitaba argumentos para sostener su postura. Necesitaba su argumento. Algunos serán de carácter más persuasivo, otros serán más lógico, otros serán más apuntando a lo emocional, etc. Pero cada uno va a tener argumentos para sostener y defender su idea. Y en ese caso, también se pueden emplear elementos de persuasión. Es decir, querer que alguien haga algo, y en un debate normalmente es querer que la otra persona asuma que yo, desde mi posición, tengo la razón o tengo mayores argumentos más fuertes que el otro. Esa sería la finalidad de persuadir en un debate. Y, por lo tanto, en esta situación comunicativa nosotros nos hallamos frente a estos elementos. Y ustedes como público, ustedes como auditores, deben ser capaces de entender cuál es la postura de este hablante y qué argumento está dando para sostener esa postura. Ese sería el primer elemento a analizar cuando nosotros escuchamos algo, sobre todo un texto argumentativo. Y el segundo punto que queríamos analizar y que tenemos que analizar en esta clase van a ser esto: los diferentes puntos de vista expresados en un texto. Cuando hay un debate, cuando hay un texto argumentativo, hay puntos de vista que se sostienen. Uno puede estar a favor, como le mencioné anteriormente, y el otro puede estar en contra. Pero no necesariamente hay puntos de vista que son confrontacionales, que están en contra, es decir, uno a favor o uno en contra, sino que pueden ser diferentes puntos de vista que ambos coincidan, pero el foco es distinto. Por ejemplo, si ustedes debaten en torno al aborto, ¿ya? Y a ustedes les toca estar en contra, por ejemplo. Algunos pueden tener un punto de vista desde lo religioso, otro puede tener un punto de vista desde la salud, y el otro puede tener un punto de vista desde la ética, desde la moral, por poner un ejemplo. El otro puede tener un punto de vista desde la ley. Teniendo 4 puntos de vista, y los 4 son complementarios, no son contradictorios. Y eso también ustedes tienen que poder comprender. Y en un debate, normalmente pasa eso. Como son grupos, como pasa acá, como son grupos, cada uno tiene un punto de vista, pero no están chocando, sino que se complementan. Eso también ustedes deben ser capaces de analizar en un debate o en un texto argumentativo. Bien, por lo tanto, si seguimos avanzando en esto, aparte de analizar lo que nosotros ya dijimos que íbamos a analizar la clase pasada, la postura personal, ordenar la información, uso estereotipos, qué sé yo, nos queda analizar también estos elementos dentro de un texto de carácter argumentativo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Por lo tanto, la mayor parte de la actividad se va a ir en esto, que es lo que ustedes tienen que hacer en realidad, que es analizar, ver, escuchar, ¿cierto? Un video en este caso, oral, o analizar la expresión oral, en busca de esta postura, en busca de estos argumentos, en busca de estos puntos de vista que se defienden. Por lo tanto, le pueden tomar una fotito, una captura, lo que estimen más pertinente a estas dos preguntas, y posteriormente la vamos a resolver. Y la vamos a resolver nuevamente, como lo hicimos en la clase pasada, en grupos. Actividad, ¿cierto? Vamos a ver un video de carácter
ya lo sabrán ustedes, argumentativo, y ustedes van a responder estas dos preguntas. La primera, ¿cuáles son los argumentos, aquí me faltó una S, cuáles son los argumentos que se entregan en torno al estado de excepción en la Araucanía? Es decir, alguien está a favor, otro está en contra, qué es lo que se menciona ahí, por qué se tiene que hacer eso y no otra cosa, y eso lo vamos a ver en el video. Es decir, qué argumentos se entregan para promover, en este caso, o para oponerse al estado de excepción en la Araucanía. Y finalmente, la pregunta B dice, ¿qué puntos de vista es posible identificar? Y aquí ustedes lo tienen que ver. Ojo, aquí otro dato también para ustedes. El punto de vista no necesariamente está representado por una persona, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede tener múltiples puntos de vista para enfrentarse a un dilema. Es decir, como le mencioné anteriormente, a un punto de vista político, social, un punto de vista económico, por ejemplo, en la pandemia, ya si vemos, hay que volver a clase, por poner un ejemplo. Yo lo puedo hacer, yo mismo puedo argumentar en base a un punto de vista económico, un punto de vista social, un punto de vista de salud pública. Es decir, yo solo una persona, solo un emisor, puede tener 3 puntos de vista distintos. Así que no necesariamente está representado, como les mencionaba, por una persona. Eso para que ustedes también lo tengan presente. Teniendo estas preguntas claras, ¿le tomaron captura? ¿Me confirman acá? ¿O le tomaron alguna foto o algo? ¿Me confirman por acá por el chat? Bien. Perfecto. Teniendo estas dos preguntas, vamos a ver un video. Posterior a eso, lo voy a dividir en grupitos. Van a socializar estas preguntas, van a dialogar, van a interactuar. Y posteriormente volvemos toda la sala grande y comentamos las respuestas. Teniendo esto claro, podemos comenzar. Bien, a ver el video y sin perder de vista las preguntas. ¿Qué argumentos se entregan en favor a la tesis y qué punto de vista es posible identificar? El conflicto en la Araucanía ha cobrado fuerza en los últimos días. Casi 50 camiones fueron incendiados al mismo tiempo que se inició el juicio oral por el caso Lutzinger-Mackay. En el mundo político todos coinciden en buscar una pronta solución al conflicto. Jessica Huentemán Medina es diseñadora y ceramista mapuche. A través de su trabajo promueve el arte y la cultura de su pueblo. José Antonio Cast, aquí está Jessica Huentemán. Mari, candidato José Antonio Cast. Incheta Jessica Huentemán Medina Piñén. Soy diseñadora, egresada a la Universidad Católica de Temuco, con estudios en la Academia de Bellas Artes de Palermo, Italia. Pero también soy descendiente del linaje Huentemán, ese que tuvo que salir escapando del Alto Biobío durante la militarización del siglo XIX. Yo no sé si usted sabe, candidato, pero 12.000 años toma una civilización en poder crear su propia cultura. Y esa militarización nos dejó como pueblo y como región dentro de las más pobres de Chile. Candidato, hay muchos mapuches que optamos y creemos por una solución política a nuestras demandas. ¿Cómo es posible que hoy, en pleno siglo XXI, año 2017, usted proponga la militarización de la Araucanía? Muchas gracias. Nunca la violencia va a solucionar los problemas. Y yo valoro que tú puedas tener hoy día todo un emprendimiento cultural de promoción de lo que son todos los procesos culturales que tú has recogido y que lo puedas hoy día mostrar. Pero hay muchos mapuches que no pueden hacer lo mismo que tú, que no han tenido las mismas oportunidades que tú. Hay muchos mapuches que viven en comunidades y están casi prisioneros dentro de sus comunidades. Yo no puedo entender que en Temucuicui no pueda entrar el censo. Tú estuviste en Europa, tú conociste el mundo. Hay jóvenes que están en Temucuicui que no pueden salir de Temucuicui y no sabemos cómo están porque ni siquiera el censo entra. No entra la CONAF, no entra el SAC,
no entra servicio de impuestos internos. Entonces, hoy día yo no me remonto a lo que pasó en esa época violenta de Chile, donde se vivió violencia para ambos lados. Hay un libro que se llama La Mestiza. Es un libro donde se captura a una española, se la lleva a una comunidad, tiene un hijo con un lonco, y después esa hija es secuestrada por españoles y se va a España. Ahí hay violencia. Pero hoy día, en situaciones como Temucuicui, no sabemos qué tipo de violencia puede haber ahí. Y hay una persona, que es el señor Víctor Keipul, que dice quién entra y quién no entra, quién sale y quién no sale. Candidato, ¿cómo es posible entonces Y perdón, que... y yo no hablo de militarizar la zona. Yo lo que he dicho es que hay que volver a la paz. y que se La puede decretar paz- estado de emergencia? ¿Eso es militarizar la zona? No, el estado de emergencia es una facultad que está dentro de la Constitución, que lo otorga el presidente de la República la Está en su posibilidad programa. de solicitarle colaboración a las Fuerzas Armadas para enfrentar una situación crítica. La situación crítica que hoy día vive, por ejemplo, don Arzoindo Bascur, a lo mejor tú lo conoces, es de Pidima. Don Arzoindo vive en una media agua, porque no es una casa sólida, en 7 hectáreas, lo cuidan 3 carabineros de día, 3 de noche, vive con chalecos antibala y con casco. Esa es la realidad de él. Ahora, revisemos Yo lo por que favor digo- cifras, porque por ejemplo, en la región de la Araucanía, estas son cifras publicadas por la CONADI, entregadas por Carabineros de Chile, dentro de la cantidad de comunidades indígenas inscritas hay 1948 y las comunidades radicales solamente son 28, vale decir en proporción el 1,4%. Entonces, ¿no cree que es estigmatizar a toda una región, militarizar la zona o proponer dentro de su programa la posibilidad de militarizar la zona, está la considerando que cifra- no llega al 2%? ¿Está la cifra de los carabineros que hacen labores de punto fijo ahí? Bueno, pero hay cifras no solo de carabineros, también qué ocurre Sí, con pero ¿sabes las cuántos carabineros- cifras, por ejemplo, con los mapuches que han sido violentados ¿Sabes- por las fuerzas sabes especiales. ¿Cuántos carabineros hoy día cuidan bienes y personas día a día en la Araucanía? Usted propone poner aún más, y no solo carabineros, propone los militares. No, te estoy haciendo una pregunta. ¿Sabes cuántos policías, carabineros hay hoy día resguardando bienes y personas día a día en la Araucanía? No sé cómo usted lo sabe porque Carabineros no entrega la cifra. 1000 y más de 1000. Más de 1000. Es cosa de que tú veas las órdenes de protección. Eso es lo que usted dice. ¿Está Es seguro cosa de de que hagas un estudio de las órdenes de protección, porque todo carabinero que está ahí está por una orden de un tribunal. En el caso de Don Arzoindo hay 3 de día, 3 de noche. Le repito la pregunta, Son con este 9. porcentaje de las comunidades radicalizadas que están perfectamente identificadas en la zona, ¿no es estigmatizar a toda una región, No, proponer, por porque los ejemplo, el estado de terroristas- emergencia? Los terroristas no son mapuches, los terroristas son chilenos, son europeos, son de todas las naciones, y lo que hay que marginar y enfrentar es a los terroristas, hay que aislarlos y perseguirlos como delincuentes y meterlos en la cárcel. Hoy día los carabineros están restringidos. Un carabinero se defiende hoy día con un balín de goma frente a armas de guerra. Entonces a mí me gustaría que, así como tú dices, mira el porcentaje, vayas a conocer a las víctimas. Anda a ver a la familia de Víctor Antilef. Pero si a quien estamos le hablando de mataron. Grecia, yo he ido varias veces a la Araucanía. Te estamos voy a en el lugar. invitar entonces para que Víctor Antilef te invite y conozca su realidad. A él le asesinaron al hijo, lo ejecutaron dentro de su casa. En ese caso, ¿usted decretaría estado de emergencia? Pero si lo he dicho siempre, sí, voy a Ahora, decretar el estado de respecto- emergencia, y no es para estigmatizar a nadie y no es para militarizar. Yo lo que he dicho es que los militares cumplirían funciones de punto fijo donde están los carabineros, para que los carabineros puedan hacer dentro de sus facultades operativos policiales y sacarle y quitarle las armas a los terroristas. Pero aquí seamos claros, porque también hay un tema de términos, ¿no? Porque decretar estado de emergencia es sí o sí militarizar la zona. Y respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en estado de emergencia, que está parado con la ley 18.415, el jefe de la Defensa Nacional, nombrado por el presidente, debe, entre otras cosas, velar por el orden público y reparar el daño hecho con el orden público, autorizar la celebración de reuniones en espacios públicos y, entre otros, controlar la entrada y la salida de la zona. ¿Qué le decimos entonces Son a los 4 distintos tipos, chilenos sí, pero y es que personas estás como leyendo- Jessica, por ejemplo? Estás leyendo una parte del artículo de la Estoy leyendo la Constitución. Sí, pero es que el artículo de la Constitución tiene varios estados de excepción y algunos de ellos restringen algunas libertades y otros no. El que En yo su pretendo- programa usted habla de el que yo- estado de emergencia. El estado de emergencia se Mira, tiene que regir por lo que aparece en el nuestra estado- Constitución, que nos sí, rige a es todos. que el estado de emergencia que yo digo no es exactamente el que tú estás poniendo, porque O yo sea, no estoy- otro estado de emergencia, uno que que hay propone usted. 4. Tienes que leerte la Constitución completa con todos sus artículos y todos sus incisos. No son todos Eso los en estados de general. emergencia. Estado de sitio, Bueno, en general hay un artículo, pero da lo mismo, no nos quedemos en eso. Si me da lo mismo. Es que hay que diferenciar el estado de sitio, por ejemplo, del Mira, estado de yo lo que emergencia. quiero Es solo uno. Yo lo que quiero hacer es encerrar a los terroristas. Aquellos que quemaron esos 29 camiones y donde el fiscal nacional nos dice los empresarios tienen que cuidar sus bienes. Podrían Candidato, haber ¿qué le habido responde- 29 choferes, 29 guardias de seguridad y le habrían quemado los camiones ¿Qué igual. le responde porque llegan a con una armamento. ciudadana como Jessica que va a tener que mostrar y tener un control de identidad para ingresar a su propia casa? En ese caso. ¿Y
¿Quién dijo eso? El estado de emergencia dice controlar la entrada y Mira, salida de la zona. La gente Yo de o ella o Temucuicui, cualquier persona la que esté en el gente de estudio va a tener que hacer Temucuicui, eso. Bueno, ¿y tú tienes un problema en mostrar tu carnet de identidad si un carabinero te lo pide? Pero no tengo por qué hacerlo. ¿Por qué no? Porque Si el yo carabinero vivo en va, un el Estado de carabinero, Derecho. y el Estado de Derecho permite a la autoridad policial solicitarte que te identifiques. Eso es lo que muchas veces no se ha hecho, y por eso hoy día la delincuencia tiene superada a la policía. ¿Usted no confía en la policía y la fiscalía? Confío mucho en la policía, desconfío de los delincuentes, y el delincuente no quiere identificarse. Entonces me parece muy mal que tú digas que no tienes por qué identificarte frente a un policía. ¿Qué tienes O que sea, temer? evidentemente tengo, yo no tengo que temer Entonces, nada, pero le en un tienes estado miedo de a la emergencia, policía. en un estado de emergencia, con una persona como Jessica, por ejemplo, que ha nombrado todos los logros que ha tenido en su vida, va a tener que, para llegar a su casa, identificarse con la policía. La gracia es que Estamos haciendo un personas que no estado tienen dentro de un estado. No, la gracia es que hoy día hay una especie de estado dentro de un estado, porque hay personas que no saben si van a despertar o no, porque hay encapuchados que llegan a tu casa. Tú vives en Vitacura, en Las Condes o en Los Barnechea, no sé dónde vives. En Ñuñoa Pero tu tampoco. casa, bueno, en Ñuñoa, en Tampoco. Providencia. En Providencia. Tú Casa. vives tranquilo, porque a tu casa, si es que vives en casa, no llegan en la noche 5 personas encapuchadas a encañonarte. Esa es la realidad Yo que estoy viven. tranquilo porque vivo en un estado de derecho, candidato. Bueno, pero es que ya no hay Estado de Derecho. Don Arzoindo Bascur no tiene defensa. Ahora, precisamente tomando ese argumento, suponiendo que se genera este estado de emergencia, ¿no sería contraproducente, no sería pisarse la cola en un solo sentido, que probablemente el gobierno no ha querido hacerlo porque trata de tomar este tema como un asunto de delincuencia? Si se toma este tema como un asunto político, inmediatamente, incluso a los ojos internacionales y también dentro de nuestro propio país, se va a ver esto como un tema político, vale decir, se va a victimizar a las personas que cometen estos delitos. Es un tema de violencia. El ministro del Interior, que prometió en enero que iba a ir a Don Arzoindo Bascur, no se atreve a ir. La presidenta va escondida a la región de la Araucanía, va a actos chiquititos y no se atreve a ir a la Plaza de Armas de Temuco. Yo he estado en diálogo ciudadano, igual que este, en la Plaza de Temuco. He estado ahí conversando con 100 personas, igual que acá, con un micrófono, en foros ciudadanos. Y nadie me ha recriminado por decir, mire, yo quiero instalar el Estado de Derecho ¿No le ha aquí. pasado nada a usted hasta ahora en esos foros ciudadanos? No. ¿No ha corrido peligro? No, porque la gente en general, salvo algunos que están muy enojados, la gente es respetuosa. José Antonio Cast, muchas gracias. Bien, chiquillos, ahí ustedes tuvieron la oportunidad de ver un video. Me costó mucho encontrar un video reciente, cercano a ustedes, que sea de esta índole, que sea argumentativo y no quedarnos viendo una hora de debate, por ejemplo, en donde no iba a haber mucho progreso. La idea era un video breve en donde se presenten precisamente esto, argumentos que se entreguen a favor o en contra del estado de excepción en la Araucanía y los puntos de vista que son posibles de identificar. Esas son las dos preguntas que ustedes tienen que resolver. Ya la pueden ir pensando, la pueden ir dialogando y comencemos a avanzar en esto. Vamos a dar, yo creo, unos 10 minutos para estas dos preguntas, o un poquito más, 10 a 15, y posteriormente nos juntamos todos a resolver estas dos preguntas. Bien, vamos a hacer un par de grupos acá. Vamos a hacer 6 grupos. Pueden comenzar a unirse también a sus grupos, resolver las preguntas, conversar, dialogar, apoyarse, y luego volvemos y nos juntamos acá. Bien, chiquillos, ya estamos de vuelta en el grupo grande, tal como lo teníamos planificado hace un par de minutos, como le había mencionado también a cada uno de ustedes. Tuvieron tiempo suficiente para poder resolver estas dos preguntas que surgían y eran posibles responder en base al video que habíamos visto. Cuando yo proyecte un video y usted, por ejemplo, no se escucha o esté pegado, usted me lo va mencionando también por el chat para que vayamos verificando si que realmente se puede cumplir o no con la actividad. Y lo segundo es que cuando se hagan divisiones por grupo, la idea es que puedan socializar las preguntas, independiente del grupo que le tocó. Por ejemplo, alguien siempre va a tener que asumir el liderazgo y decir, por ejemplo, en la pregunta, chiquillos, ¿ustedes qué argumento vieron? A ver si que yo tengo los mismos, por ejemplo, e ir dialogando. ¿Ya? Esa es la intención de hacer el grupo de manera individual o de manera en grupos pequeños y no grupos grandes, donde surge más la timidez que en grupos pequeños. Pero independiente si que hubiesen conversado, no hubiesen conversado, hubiesen llegado a acuerdos o no,
llegó la hora de resolver esta pregunta. Miss, si me puede ayudar también, yo voy a ir escogiendo también algún estudiante. Vamos a ver cómo lo podemos complementar entre todos. Perfecto, mister. Bien, tenías el grupo, ¿cierto, mister? Sí, sí. Ya. El grupo número 3, si tiene algún moderador, algún encargado de que pueda compartirnos la primera pregunta. Ujú. Puede ser Alfonso, puede ser Clemente, puede ser Emanuel. ¿Quién va a responder la primera pregunta? ¿Cuáles son los argumentos que se entregan en torno al estado de excepción en la Araucanía? Si no activan su micrófono por el chat, puede ser también. Ya, hola. Gracias, Clemente. Los argumentos que se daban era así como que era el plan de pacificación de la Araucanía, así como era para que ya no hayan más destrozos, cosas así, entre los mapuches y los carabineros. Ese era como el Perfecto. punto de vista de Cast. ¿Ya? Y el reportero decía que también hablaba sobre la libertad de expresión, que también quería o requería de que, por ejemplo, si vas a esa zona, que los carabineros no te anden preguntando a cada rato quién eres, por qué estás por acá, cosas así. Ujú. Y Cass le decía, entonces, si tú no te quieres identificar, eres un delincuente, una cosa así. Y no, pues, hay libertad. Entonces, si él no se quiere identificar, que no se identifique. Ujú. Perfecto. Pero eso. Muchas gracias, Clemente. No sé si hay otro grupo, chiquillos, que quisieran comentar, por ejemplo, cuál es el argumento o cuáles argumentos existen en torno al estado de excepción en la Araucanía. Tomás, ¿me quiere mencionar? Hola, mister. Ahora sí, espérame, Hola. déjeme por aquí subir. Ya. Bueno, con mi grupo buscamos igual un argumento a favor que era lo mismo que tenía Clemente, era Ujú. similar, y Perfecto. otro que estaba en contra. Este sería el argumento de los mapuches, al que le daba a entregar la chica, Bien. y decía que si pusieran estado de emergencia para supuestamente pacificar la zona, se sentirían presos dentro de sus propias comunidades, ya que los militares le pedirían identificación y todas esas cosas, y ellos se sentirían presos. Ujú. Perfecto. Eso, Ujú. se Muy bien, sentirían libres. Tomás. Muy bien, Tomás. Bien, no sé si alguien más quiere complementar esa primera pregunta. ¿No? Bien, ayudo, complemento entonces. Bien, aquí hay que entender el planteamiento. Ya. Fernando menciona, Cass decía que quería pedir su identificación con la idea de poder encontrar a los terroristas. Perfecto. Muy bien, Fernanda. ¿Cierto? El tema, o la pugna, o el dilema, es estado de excepción en la Araucanía. Hay unos que están a favor y otros que están en contra. El que está a favor entrega su argumento, que en este caso es Cass. Dice que hay que identificar a los terroristas, ¿cierto? Para proteger la vida de las personas que están presas en sus comunidades, como se mencionaba ahí. Hay, ¿qué más mencionaba? Que existe mucha discrepancia, diferencia en cuanto al poder que puede tener Carabineros versus las comunidades terroristas que aparecían ahí o las personas que violentaban. Ese era como el argumento de Cast, ¿ya? Que de hecho él mencionaba, ¿cierto?, que se defendían con balines de goma versus armas de guerra. Y así tenía una serie de argumentos. Por el otro lado, lo que estaban en contra decía, ¿por qué estigmatizar, por ejemplo, a una comunidad completa cuando el 2% son los delincuentes? También se mencionaba que era poco prudente tener que pedirle a alguien que vive ahí mismo su carnet, su cédula de identidad. Muy bien, Erwin, ¿cierto? Su cédula de identidad cuando él vivía siempre ha vivido ahí mismo. Entonces, esa era la otra razón para estar en contra. Y ese era como el tercer punto y el más fuerte que decía el periodista, era militarizar la zona, ¿ya? Que él estaba en contra de militarizar la zona, producto que no se estaría estigmatizando a toda la comuna o todo el sector. Bien, y como bien dice Ignacio, ese sería el otro argumento de Cass, ¿cierto? Que el tema de perseguir
a los terroristas, independiente de su nacionalidad, independiente de su origen étnico, independiente de todo. Así que bien chiquillos, ¿ya? Fueron capaces de identificar bien los argumentos que se entregaban en ese caso. Y teníamos, por supuesto, visiones encontradas y argumentos presentados ahí en televisión. Excelente. Miss, ¿podemos pasar a la pregunta número 2 Sí, también? exacto. Pregunta número 2 dice qué Espérame un puntos de ratito, espérame un vista. ¿Sí? Erwin está perfecto. Sí, Erwin lo que menciona lo mismo, ¿cierto? Que no se sabe, eso también, el desconocimiento de cómo viven las personas, que no llegaba el censo, CONAF. Así que muy bien, Erwin, muchas gracias por su aporte antes de pasar a la segunda pregunta. Muy bien, gracias. Ahora sí. Ya, listo. Ahora sí, dice, ¿qué puntos de vista es posible identificar? El grupo número 6, no sé quién estaba trabajando, mister, si me puede colaborar, por favor. Aquí, mis. Ah, en el Tomás. Sí, Ya, esto ok, es ya, entonces ya pasó ya. Simón y Tomás. Pues Tomás. si ya contestamos. ¿Ah? A ver, lo hacemos, ¿le volvemos a contestar nomás? Ya, porque colaboren. Contestamos. Ya, bueno, está bien, Sí. contestemos nomás. Ya, después le pregunto otra. Bueno, uno de los puntos de vista que podemos identificar sería que vendría siendo que para Kast disminuiría la delincuencia al hacer el toque, no, me enredé. Estado de emergencia. Eso, gracias. Y había otro lugar aquí. No, eso, creo que era eso. Ah, y otro de los puntos de vista mapuche sería que no vendría siendo lo mismo, que para ellos se sentirían presos dentro de sus casas. Eso es lo mismo prácticamente. Bien. Muchas gracias, bien. Tomás. Hay que complementar un poquito, no sé si que otro grupo quiere aportar también. Sí, ¿algún una otro grupo resolución. voluntario? O si no, pregunto, porque ya le preguntamos al 3 y al 6. Bien, el grupo número 1, ¿por quién estaba compuesto, mister? Camila, Ignacio Milanca y ¿quién más? Eisis Bahamondes. Ya, ¿alguien del grupo número 1 si puede responder la pregunta B? Camila, Ignacio o Isis, si alguien puede responder, active su micrófono o por el chat. Era lo mismo, dice Ignacio. Ya, gracias, Ignacio. El grupo número 4. Puede ser Benjamín Cárdenas, Fernando Alvarado, Marco Ortega, Nicolás Pérez. Complementemos un poquito la pregunta. Tomás me está escribiendo en privado y lo que me escribe. Ya. Fernando dice, comentaba en el tema de lo económico, que había una persona que vivía en Mediagua y que 3 carabineros tenían que verlo durante el día y durante 3 noches, en este caso. Comenta la Fernanda. 3 de día, 3 de noche, eso es lo que se menciona. Bien, chiquillos, aquí hay que complementar un poquito, ¿cierto? Hay diferentes puntos de vista. Primero, las personas, ¿ya? La persona, por ejemplo, la mujer que era perteneciente a una comunidad mapuche, tenía un punto de vista que era más relacionado a lo cultural. Segundo, el periodista, quien cuestionaba las prácticas políticas de Kast. Y el tercer punto de Kast, ¿cierto? En este caso, y él, a su vez, dentro de su discurso, incluye hartos puntos de vista, ¿ya? Eso, muy bien, Erwin. Kast primero habla de un punto de vista político, segundo habla de un punto de vista casi emocional, ¿cierto? De la seguridad que están viviendo las personas y que yo vengo a ser como el héroe, a rescatar a esta comunidad, a dar paz, ¿cierto? Eso es como él se autopresenta y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con la autopresentación en un análisis crítico de los discursos. Pero es importante también tener presente que él genera o pone sobre la mesa el punto de vista de las comunidades mapuche. Dice, yo estuve ahí, vi la realidad, como me menciona Erwin acá en el chat, y yo estoy comunicando lo que el resto quiere comunicar, ¿ya? Entonces él asume también otro punto de vista, pero ahí hay que también ver que hay un sesgo, hay ocupa o pone de manifiesto lo que se adecua de mejor forma a sus propósitos. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con el análisis crítico de los discursos. Pero es importante que tengamos
esto presente, yo lo que les mencioné anteriormente, que los puntos de vista pueden estar reflejados por persona, o una persona puede tener diferentes puntos de vista. Así que están bastante bien lo que me mencionaban acá en el chat. Eso era que el propósito de esta actividad y de esta clase era que ustedes sean capaces de identificar este punto, ¿ya? El tema de los argumentos y lo que se sostiene. Quizá nos faltó un poquito, y yo creo que lo voy a dejar para la siguiente clase, que yo tenía esta temática, esta de aquí, mire que viene aquí, la pena de muerte, que volvió a aparecer en boga en las redes sociales y en distintos medios, nuevamente volvió a sonar esta pena, ¿ya? Y queríamos también dialogar acá, pero lo vamos a dejar pendiente para la siguiente clase, que es cómo nosotros también adoptamos postura, cómo nosotros también entregamos argumentos y cómo también nosotros tenemos diferentes puntos de vista respecto de un solo tema. Y eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, y la idea es que también podamos dialogar, podamos conversar y podamos interactuar respecto a los argumentos que nosotros podemos entregar, y también cómo alguien nos puede contestar también desde otro punto de vista. Bien, chiquillos, agradezco a cada uno su conexión, agradezco a cada uno su aporte. Mister, ¿la pena de muerte es la cadena perpetua? No, Clemente, no necesariamente, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar pendiente, ¿ya? Yo creo que el tema de la argumentación siempre es como motivador para ustedes, porque a fin de cuentas ponen de manifiesto lo que ustedes están sintiendo, lo que ustedes creen, y eso es importante escucharlos a ustedes y que se escuchen entre ustedes respecto a esos puntos de vista. Pero bien, muchas gracias a cada uno de ustedes, muy buenos los aportes, muy buena la interacción que se puede generar, y lo importante es que sigamos hablando de esto, sigamos conversando, sigamos argumentando, porque cuando uno es capaz de entender los puntos de vista del otro, cuando es capaz de comprender y escuchar para comprender y no solo para contestar, nosotros nos hacemos mucho más, abrimos mucho más la mente y somos capaces de entender y de cambiar, porque una persona que es enceguecida no mejora, no aprende y no es capaz de buscar estos acuerdos que hacen crecer esta sociedad, que eso es lo que faltaba, ¿cierto? Cuando veíamos los discursos o los debates en política, faltaba escuchar al otro, comprender su punto de vista y buscar los acuerdos. Bien, pero eso lo vamos a conversar en la siguiente clase. Ya están participando bastante en el chat y se nos hizo corta la clase nuevamente, ya estamos en el tiempo justo. Así que muchas gracias, chiquillos, y nos estamos viendo. Missy, ¿se quiere despedir también? Sí, agradecer, ¿cierto?, a todos los que participaron, y de eso se trata, que la clase vaya pasando volando, y obviamente con la participación y el protagonismo de ustedes. Así que se agradece y nos estamos viendo pronto. Hay muchos temas que conversar y lo ideal es que eso pase, que se pueda escuchar su opinión, como lo estamos viendo ahora en el chat, y de eso se tratan las clases también. Chao, chao, que estén muy bien, chiquillos. Bien, nos vemos, chiquillos, que estén bien, y la siguiente clase busquen su argumento a favor o en contra de la pena de muerte, que eso es lo que vamos a trabajar. Nos estamos viendo, chiquillos. Chao, 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 que tengan una chao. bonita jornada, una bonita tarde. Aprovechen de descansar. Chao, tío, se me Buen cuida. provecho. Chao, sobrinos y sobrinas. Chao, tío. Chao, chao. Un gusto. Un gusto igual nuevamente. Eso es lo que importa, Benjamín.